Continuamos con más y vamos a estar hablando del decreto supremo que fue aprobado el día miércoles. El gobierno aprobó un arancel del 0% para la importación de trigo y harina de trigo. Pero ¿qué importancia tiene este decreto supremo? ¿Cómo va a beneficiar a todos los bolivianos? Para ello lo tenemos a Grover Lacoa, viceministro de Comercio y Logística Interna, que nos va a estar explicando un poquito más sobre el tema. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenos días, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Muchas gracias, Gabriela, muy buen día, un saludo cordial a todos los televidentes de ATV. Muchísimas gracias, viceministro. Viceministro, para que la población comprenda todo este del arancel al 0%, ¿nos puede comentar qué es el gravamen arancelario? Claro que sí. Miren, justamente atendiendo al requerimiento del sector y obviamente viendo la coyuntura de precios en el mercado local, el gobierno lo que está haciendo es prever el normal abastecimiento de este cereal que es tan importante en la dieta de los bolivianos, el trigo, y evidentemente con ello asociado la harina del trigo, para que se pueda importar, ¿no?, de otras latitudes que no son los mercados regulares de provisión que tenemos. Yo le recuerdo a la población que nosotros importamos este cereal básicamente de la Argentina y del Paraguay, el trigo y la harina de trigo, ¿no? Y obviamente al ser parte del Mercosur, el arancel de importación de estos países es cero, ¿ya? Pero si uno quería traer este producto de un país como el Canadá, por ejemplo, que es una potencia mundial en producción de trigo, además de excelente calidad, tenía que pagar un arancel del 10%. Un arancel es un impuesto a la importación, básicamente, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo con esta medida, con el Decreto Supremo 5195, es bajar ese arancel, ¿no?, a 0%. De forma tal de que cualquier industrial molinero, alguna persona natural o jurídica pueda importar este cereal desde esas latitudes, desde Estados Unidos, desde el Canadá, desde Rusia o cualquier otro país, con este arancel de cero, de forma tal de abaratar su importación y evidentemente eso repercuta en el precio de la harina en el mercado local. Y no olvidemos que este insumo, el trigo y la harina, son fundamentales no solamente para el sector panificador, ¿no?, que consume más o menos 8.5 millones de quintales al año, sino también para el sector elaborador de fideos y pastas y al sector elaborador de galletería. Entonces, con esta medida, lo que estamos haciendo es aperturar las importaciones, ¿cierto?, abaratar las importaciones de otros mercados para que el precio de la harina sea mucho más competitivo en el mercado local. Y no solamente ello, Gabriela, el gobierno nacional también está ya instrumentando la importación de 60.000 toneladas de trigo, ¿cierto?, para MAPA, para que tengamos suficiente harina para el sector panificador. Estamos además coordinando la importación con el sector molinero de Occidente de más de 20.000 toneladas y una medida similar con los molineros de Oriente. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Justamente para garantizar la provisión de trigo en el mercado local y no tengamos ningún sobresalto con el precio del pan o el precio de los fideos o el precio de las galletas que se elaboran en el mercado local. Para que tengamos una idea de cuánto es esta cantidad, de cuán importante es este volumen, yo quiero que la población sepa que la gestión pasada habíamos importado 52.000 toneladas en todo el año. Solamente y entre todos los actores que importan este cereal. Pero este año solamente Insumos Bolivia, solamente ellos van a importar 60.000 toneladas, a lo cual se van a sumar los industriales de Occidente con 20.000. Ya estamos hablando de 80.000 toneladas, de forma tal de que este cereal no desaparezca del mercado local y no tengamos problemas con la harina. Una baja del arancel, una baja del impuesto para poder facilitar su importación, y lo que sí tenemos, evidentemente, es una subvención al sector panificador. Nosotros, en el marco de la política de seguridad con soberanía alimentaria, lo que hacemos es promocionar la compra de trigo local también, ¿cierto? Pagamos un precio por encima del mercado y lo que hacemos es procesar ese trigo en harina y vender esa harina ya subvencionada al sector panificador para que el pan no suba de precio. Viceministro, para que el panorama quede un poquito más claro, aquí en Bolivia, ¿cuánto se está vendiendo el trigo y a cómo estaríamos importando? Pues miren, esta es una situación complicada en esta gestión. A nivel internacional, el precio del trigo se está cotizando en puertos de origen a razón de $270 la tonelada, por ejemplo, en puertos argentinos. El puerto de Rosario, que es el que justamente manda el precio, la señal de precio en nuestro mercado. En el mercado local, el precio está arriba de los $450. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hemos tenido un problema climático bastante severo en el país, ¿cierto?
que ha afectado una gran parte de la producción. Estamos perdiendo una producción más de 100.000 toneladas, pero que evidentemente no es suficiente para satisfacer el consumo nacional. Por tanto, ¿cierto? Este fenómeno climático ha hecho que en el mercado local el precio se incremente, ¿no? Pero justamente para tratar de equilibrar ellos, que nosotros estamos proveyendo la importación y estamos importando de forma directa trigo para que el producto, ¿cierto? Pueda estabilizar el precio de la harina de trigo en el mercado local y no tengamos sobresaltos con el precio del pan. ¿Y cuál es la postura, viceministro, de los productores de trigo con respecto a este decreto supremo? Recordar que el gobierno es quien les compra el producto a ellos. Estamos hablando de $400 dólares. A diferencia de la importación, estamos hablando del doble de precio. Pues miren, ahí nosotros tenemos que lamentar la posición de algunos gremios de productores que justamente tratan de azuzar las aguas para generar pánico en la población. Se hablaban hace un mes más o menos de una pérdida, es bueno que el país sepa. Regularmente producimos cerca de 263.000 toneladas. Y hace un mes aproximadamente salió algún sector a señalar de que el país tan solo produciría 57.000 toneladas, ¿no? Por el tema de la sequía que hemos sufrido. Pero evidentemente esto no es cierto. Es decir, hemos tenido afectación por el efecto climático, pero no en los niveles que señala el sector. Nosotros creemos que la producción cuando menos va a duplicar lo que estos señores han señalado. Y lo que obviamente busca, ¿cierto?, esta gente ya con intereses de otro tipo, que ya no son meramente económicos, es generar este pánico en la población en torno a que va a faltar este producto y por tanto hacer de que el precio se incremente ostensiblemente como se ha visto en el mercado local. El precio que tenemos actualmente de más de $470 la tonelada es histórico en el mercado local. No se entiende que ha habido una pérdida, pero no en los niveles que eso señalan. Y lo que estamos viendo es un alto grado de especulación también en este cereal, ¿no? Y lo que vamos a hacer con estas medidas es justamente equilibrar, ¿no? Y hacer que el mercado tienda a normalizarse, porque lo que estamos generando con todo esto es una mayor oferta de trigo en el mercado local y por tanto, al no haber un faltante y haber un abastecimiento normal, los precios se van a estabilizar hacia la baja. ¿De qué manera, viceministro, la población se beneficia con todo esto y con este decreto supremo se estaría garantizando que no se eleven los costos de los productos que son derivados del trigo? Pues la primera gran inquietud que tenemos como gobierno y la primera preocupación de nuestro presidente es primero que no falte este producto, ¿ya? Porque cuando el producto existe, no tenemos problemas de abastecimiento y evidentemente ahí el pan no nos va a faltar, no va a haber, la gente no va a tener que preocuparse porque no haya pan para comprar, ¿cierto? Entonces, lo que estamos garantizando con esto es que haya una suficiente oferta de trigo en el mercado local para que no tengamos un faltante de trigo, ¿no? O de harina de trigo. Y segundo, evidentemente, vamos a coadyuvar con esta medida que los precios, ¿cierto?, tiendan a equilibrarse hacia la baja. No hay que tomar en cuenta que las últimas semanas hemos tenido un ataque especulativo muy fuerte por justamente la interrupción de la cadena de suministros y la cadena logística de traslado de los productos de los centros productivos a los centros de consumo, porque evidentemente, cierto, tenemos problemas con el diésel, pero una vez superado este problema, lo que tiene que pasar es que tiene que restablecerse el precio hacia la baja para que la población pueda, cierto, disfrutar de esos productos a precios más económicos. Muchísimas gracias, viceministro, por su tiempo. Muchas gracias, un saludo cordial, Gabriela, gracias por el tiempo que nos has brindado y decirle a la población que el gobierno nacional, a través del presidente Luis Arce, cierto, a la cabeza del presidente Luis Arce, lo que está haciendo es tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de los productos en el mercado local y no afectar el bolsillo de las amas de casa. Un saludo cordial, un abrazo. Un feliz fin de semana, viceministro. De esta manera le estábamos escuchando al viceministro, quien nos estaba hablando sobre el decreto supremo que fue decretado el día miércoles, donde manifiestan que es el 0% de gravamen arancelario para la importación de trigo y harina de trigo. Todo esto con el fin y el objetivo de que no falte este producto en el mercado interno del país. Continuamos con más contigo, Walter.